Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta mañana, en esta meditación que traemos para el domingo 7 de junio del 2020, ¿verdad? Y que esta palabra que vamos a aprender, a escuchar en esta mañana sea de bendición para cada uno de ustedes. Porque siempre que nosotros llevamos la palabra de Dios, siempre que meditamos en ella, siempre que la estudiamos, realmente Dios nos dice algo. Y es una gran bendición para nosotros poder meditarla y poder estudiarla. Así como le dijo Dios a Josué, que siempre meditara en esta palabra, en los escritos, en aquel tiempo en la ley de Moisés, pero nosotros hoy en día tenemos toda la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Que ha sido revelada a cada uno de nosotros. Un saludo a todos los que me escuchan, en especial a los hermanos de la Iglesia Bautista Betania, ¿verdad? Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que pronto nos vamos a ver nuevamente reunidos en el templo para juntos adorar y glorificar el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar de una fe inquebrantable. Y hay muchos personajes en la Biblia donde nosotros podemos hablar que tuvieron una fe realmente inquebrantable, que siempre sostuvieron su confianza en Dios, que siempre le creyeron a Dios y no hubo nada ni nadie que le hiciera cambiar su manera de confiar y creer en Dios. Pero en esta mañana nosotros vamos a hablar de un hombre que realmente tuvo una fe inquebrantable. Y este es Daniel. El libro de Daniel, ¿verdad? Nos habla de cómo Daniel fue un hombre realmente que confió siempre en Dios. Y vamos a leer lo que dice el libro de Daniel. Usted busque allí en su palabra, en la palabra de Dios, el libro de Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 8. El libro de Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 8 dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y las trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día, y la porción de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre: a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración. Padre amado, Padre santo, te alabamos y te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres el Dios creador de todas las cosas, Señor.
Y por eso nosotros estamos delante de ti, Señor, para exaltar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor, la cual, Señor, te pedimos que tú seas hablándonos a través de ella, Padre Santo. Señor, y que esa palabra que nosotros estaremos meditando en esta mañana, Señor, sea de gran bendición para nosotros, Padre Santo, y que nosotros la atesoremos en nuestra vida, en nuestros corazones, y que realmente dé frutos, Señor, que te agraden a ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Realmente Daniel es un personaje que siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Y desde muy pequeño, ¿verdad? Siempre hemos estudiado y hablado acerca de quién era Daniel. Y Daniel tenía una fe inquebrantable, sin duda alguna. Su confianza en el Señor lo sostuvo siempre. Él siempre confió en el Señor. Esa fe lo fortaleció cuando sirvió a 4 reyes diferentes y enfrentó muchísimos problemas. Pero hay 2 elementos claves para tener una fe inquebrantable y que Daniel tuvo en su momento y que realmente lo ayudó muchísimo. Lo primero que nos puede ayudar, así como ayuda a Daniel a tener una fe inquebrantable, es conocer a Dios. Cuando nosotros vemos en la palabra y analizamos la vida de Daniel, vemos que Daniel conocía a Dios. Allí en la introducción que se hablaba acerca de cuando Nabucodonosor sitió y conquistó a Jerusalén, vemos que Daniel estaba entre los principales, entre los príncipes, entre aquellos que eran de la realeza y que realmente tenía conocimiento acerca de muchas cosas y entre ellos tenía conocimiento de Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, nos damos cuenta quién es Dios. Y tener conocimiento de Dios no solamente es saber que Él existe, que Él está y que Él es creador. Va mucho más allá que eso. Conocer a Dios es saber quién es Dios. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Y qué es Dios para mí? Realmente nuestra cosmovisión de vida cambia mucho cuando nosotros tenemos una perspectiva exacta de quién es Dios. Cuando yo me doy cuenta de quién es Dios, mi vida va a cambiar totalmente. Y voy a tener una confianza grande en Él cuando yo me doy cuenta realmente de quién es Dios. Ahora, ¿cómo conozco yo a Dios? ¿Cómo sé quién es Dios? Conocemos a Dios cuando nosotros estudiamos a Dios. ¿Y cómo nosotros podemos estudiar a Dios? Principalmente a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Allí es que cuando nosotros realmente vamos a conocer a Dios. Otra de las cosas de las cuales nosotros podemos conocer a Dios es tener una relación con Él, una convivencia con Él, una plena comunión con Él. Cuando nosotros tenemos esa plena comunión con Él, cuando nosotros oramos y hablamos con Él todos los días, vamos a ver las grandes maravillas de Dios en nuestras vidas. Nos vamos a dar cuenta de cómo Dios obra con nosotros. Vamos a ver cómo Dios hace sus grandes proezas en nuestras vidas y también en la vida de los quienes nos rodean. Porque a veces cuando no tenemos esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, Dios igual obra, Dios igual nos ayuda, pero no nos damos cuenta que es Dios quien está haciendo todas las cosas. Y como siempre le he dicho a los hermanos, lo primero que nosotros nos damos cuenta quién es Dios es cuando nos despertamos cada mañana. Cuando usted abre los ojos, usted se da cuenta de quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que le da la vida, pero muchos no se dan cuenta de eso. Muchos lo pasan desapercibido. Pero cuando yo conozco a Dios, cuando yo sé que Dios es el que tiene el poder y cuando yo sé que Dios es el que da la vida, yo empiezo a conocer verdaderamente a Dios. Y cuando yo sé quién es Dios, realmente
voy a tener una fe grande en Él. Por otra parte, me hace tener una fe inquebrantable cuando yo confío en Dios. Conozco a Dios, sé quién es Dios. Y cuando yo lo llego a conocer a plenitud, entonces yo empiezo a confiar en Él. Daniel también lo hizo. Él sabía quién era Dios. Él conocía a Dios. Por eso él confiaba en Dios. Y su confianza en Dios era tan grande que él sabía que si le pedía este jefe de los eunucos que no le diera su comida para no contaminarse, sabía que Dios lo podía ayudar. Porque él confiaba en él, en Dios. Igual que sus tres amigos, ¿verdad? Misael, Azarías, ¿verdad? Y Ananías. Eran tres jóvenes que también conocían y confiaban plenamente en Dios. Y lo podemos ver cuando ellos fueron llevados al horno de fuego. Ellos no sabían que Dios los iba a librar, pero sí sabían lo que Dios podía hacer. Y sabía que cualquier cosa que Dios hiciera iba a ser lo mejor, porque confiaba en Dios. Y ellos le dijeron: oh rey, sabemos que Dios nos puede librar, pero si no lo hace, sabrás que no vamos a adorar a tu Dios, porque ellos conocían a Dios y confiaban en Dios. Ellos no tenían la menor duda de que Dios los podía librar. Pero si no los libraba, ellos iban a seguir confiando en Dios. Y Daniel también lo hizo. Él confiaba plenamente en Dios. Totalmente. Porque cuando nosotros llegamos verdaderamente a conocer a Dios, realmente automáticamente nosotros llegamos a confiar plenamente en Él. Porque cuando nosotros confiamos en Él, depositamos toda nuestra vida delante de Dios. Y no es cuestión de que yo sé que Dios me va a complacer en todo lo que yo diga, que yo le pido y ya Él me va a dar. No, Él va a hacer siempre lo que es mejor para mí. Y allí es donde entra mi confianza en Él. Pero hay tres barreras que pueden existir o que puede haber, ¿verdad?, que nos impida tener una fe inquebrantable. Y la primera de ellas es el orgullo. Cuando yo tengo orgullo, yo no voy a confiar en Él. ¿Por qué? Porque cuando tengo el orgullo es no reconocer que necesito ayuda de Dios. Porque yo lo puedo hacer. Yo no necesito ayuda de nadie. Yo soy quien soy. Y yo puedo. Yo sé hacerlo. Yo voy a hacerlo. Yo no necesito ayuda de Dios. No necesito ayuda de absolutamente nadie. Otra de las cosas es la arrogancia. Sé cómo hacerlo. No tengo que preguntarle a Dios. Y la arrogancia, ¿verdad?, nos va alejando cada vez más de Dios. Porque sabemos cómo hacer todo. Todo lo sabemos. Y si yo sé cómo hacerlo, no tengo que preguntarle a Dios. Yo sé cómo voy a resolver. Porque cuando hay arrogancia, yo me las sé todas más una. Y tenemos que reconocer que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, sin ti no puedo hacer nada. Y la otra cosa es la autosuficiencia. Puedo hacerlo yo solo. Tengo los recursos. Yo tengo todo. Yo puedo hacerlo. Yo sé porque yo soy autosuficiente. Tengo conocimiento, tengo dinero, tengo todos los recursos para hacerlo. Y tengamos cuidado con eso. Porque si nosotros nos sentimos autosuficientes, quiere decir que no necesitamos ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Y ese fue el problema de la iglesia de la Odisea. ¿Qué dijo la Odisea? No tengo necesidad de nada, soy rico
y no tengo necesidad de nada ni de nadie. Incluso no tengo necesidad de Dios. Cuando nosotros vemos autosuficiencia, realmente estamos mal. Nosotros no somos autosuficientes. Necesitamos siempre de Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo está tu fe? ¿Tienes una fe inquebrantable o tu fe puede menguar? Realmente para ello tienes que conocer bien a Dios y tienes que confiar plenamente en Dios. En cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier situación, siempre tienes que confiar en Dios. Y nunca, ni el orgullo, ni la autosuficiencia, ni la arrogancia deben apoderarse de tu vida, sino siempre decirle a Dios, Señor, sin ti no soy nada. Que realmente Dios le ayude, que Dios le bendiga y que siempre usted esté al lado de Dios y que siempre le diga a Dios, Señor, no me quiero alejar de ti. Dios le bendiga y Dios le guarde y Dios les prospere absolutamente en todo.